Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. El conocido economista Carlos de la Torre ha tenido la gentileza nuevamente de acercarse con nosotros después de habernos dejado abandonados durante ya algunos meses, porque está muy dedicado a la universidad y creo que está arrancándose los pelos de ver las cosas que está haciendo este gobierno acá. Muchísimas gracias, Carlos, por asomarte de nuevo. Bueno, muchas gracias también, Pedro. Y eso de que no me he asomado es tu culpa, no me has Es mi invitado. culpa, sí, así es, mea culpa, mea culpa. No, mira, la situación es muy, muy complicada. En realidad uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Es decir, nos cae un batatazo tras otro. Y ya no solamente empiezan las cosas por acá adentro, sino también por afuera. Es decir, son las noticias de afuera y las de adentro las que nos tienen realmente en una situación de mucha expectativa. Son temas muy delicados, muy graves, todos de consecuencias muy serias sobre la economía de los hogares ecuatorianos. ¿Por qué no empezamos por lo obvio? Es decir, ¿qué mismo está haciendo Trump y cómo nos afecta? Bueno, lo que es interesante de hablar de Trump es que eso no deja de incidir de alguna manera hasta en la realidad ecuatoriana, porque estamos inmersos en un mundo en el que se dan diversos conflictos, diversas situaciones, y mal o bien el Ecuador también entra en ese vaivén de las olas a nivel internacional y también se enmarca dentro de lineamientos geopolíticos que está planteando este momento los Estados Unidos, y nuestro país se ha alineado completamente en ese sentido, y eso evidentemente también nos marca agenda a nosotros. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, nosotros ya tenemos a Trump con su famoso MAGA, el Make America Great Again, que es toda una estrategia geopolítica que abarca temas militares, abarca temas económicos, abarca temas de finanzas internacionales, y en definitiva lo que vemos es un esfuerzo de los Estados Unidos, yo diría casi agarrándose con las uñas para no perder su posición hegemónica en el mundo frente a los avances de otros países. Por ejemplo, el caso de China, de Rusia. Ya vimos la semana anterior cómo tres líderes mundiales, Putin, el líder chino y el líder hindú, se reunieron en China para festejar los 80 años de la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y vemos cómo estas señales que se dan, en este caso desde lo militar, desde lo geopolítico, demuestran que los Estados Unidos están tratando de agarrarse como sea, de donde pueda, para poder sostener su poder hegemónico. Y desgraciadamente el último espacio que le queda de control de alguna Desde el manera patio fuerte, traseros. desde el patio trasero, evidentemente, es América Latina. Entonces ahí puedes explicar el tema de esa flotilla naval que tienen frente a las costas de Venezuela, y también puedes explicar de alguna manera este manejo que tiene de los aranceles como mecanismo de chantaje geopolítico para los países, además que tiene también una vertiente puramente económica dentro de esta lógica, como decía al principio del MAGA, del Make Ahora, pero se America Great supone que, Again. se supone que a los mimados como Noboa y Milei nos iban a hacer un descuentitos, pero igual nos pusieron igual que a todos el arancel. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque Colombia y Perú tienen cómo devaluar Bueno, es que para compensar ese arancel, ¿no? O sea, pueden poner el banano colombiano en las perchas gringas, ¿no es cierto?, al mismo precio de antes, porque pueden absorber ellos con una devaluación equivalente a ese 10% de arancel, pero en el caso del Ecuador no. ¿Cómo ves vos esos efectos diferenciales en América Latina y de manera muy particular en el caso de la dolarización ecuatoriana? bueno, pero ahí ves, primero desde la perspectiva de Estados Unidos. Ellos no tienen aliados ni amigos, lo que tienen son intereses, y en base a esos intereses ellos actúan en varias dimensiones. Es decir, en la dimensión comercial con el Ecuador nos están castigando con ese sobrearancel de 15%, y por el otro lado nos están pidiendo que acojamos a 300 refugiados de otras nacionalidades a partir de esta visita que hizo Marco Rubio en días recientes al Ecuador. Entonces tú lo que ves es que Estados Unidos actúa en cada andarivel de forma distinta en función de sus propios intereses, y eso de que nosotros seamos aliados en lo que le convenimos, pero lo que no,
venimos a ser sus sirvientes o sus peones y ahí el trato es bastante diferente. Y volviendo al tema de los aranceles, evidentemente que para el Ecuador el golpe es mayor, no es el monto del arancel, sino como tú bien dices, qué capacidades nosotros tenemos como economía, estando dolarizados, de poder atenuar esos impactos si no podemos devaluar la moneda. Es decir, el golpe para nosotros es seco y directo, cuando para otros países es mucho más manejable. ¿Y dónde está el que seamos sus amigos, que seamos sus aliados? ¿Y dónde está que Noboa se fue a Mar-a-Lago hace unos meses a saludarle a Trump para que nos trate mejor? Y le Nada que costó ni ver. sé cuánto al país, hasta nos cobraron por la foto, ¿no? Y fueron cientos de miles de dólares. Sí, y mira, recién ahora entiendo que están trabajando ya, ahora a nivel de país, de Estado, se está trabajando para una posible visita oficial de Noboa a Trump en los próximos meses, pero recién ahora, es decir, todo lo que hemos visto hasta aquí en términos de la relación, inclusive con la participación de personajes importantes de la política estadounidense en la relación con el Ecuador, es improvisado. El mismo Marco Rubio viene acá cuando el presidente Noboa tenía una gira internacional y tiene que cancelar su visita a Vietnam para recibirle a Rubio, porque no era algo planificado, no era algo que estaba establecido, y Rubio también viene desde una lógica, como dicen algunos expertos, también de apagar incendios. Lo que trata es de generar ciertos espacios de simpatía, podríamos decir, de algunos países de América Latina con Estados Unidos frente a diversas situaciones. A ver, viene Marco Rubio, pero también es la chambonería de Cancillería, a ¿no? Venezuela. Pero también es la chambonería de Claro, Cancillería, pues cómo no va a poder armar una mínima agenda con un mínimo de coherencia. exacto. Entonces, simplemente el señor Rubio dijo, después de México viene Ecuador, y aquí se arrodillaron, le cancelan el viaje a Noboa, y ahí la pregunta es, ¿cómo quedamos nosotros frente al gobierno de Vietnam cancelarles una visita oficial? Entonces, ¿qué está privilegiando también este manejo errático de Cancillería? Inclinarnos ante los Estados Unidos, dejando de lado otras relaciones que quizás pueden ser también positivas para el Ecuador, y eso hay que al menos darle el beneficio de la duda a Noboa de este viaje que realizó a algunos países de América Latina y a Asia. Oye, y además se supondría entonces que esta situación debería abrirnos nuevos flujos de comercio, pero en esas condiciones o no tenía ninguna trascendencia la visita a otros países porque era solamente show, o si tenía trascendencia, ¿cómo puede poner en peligro esos flujos de comercio interrumpiendo la gira? Bueno, en cualquiera de los dos casos el resultado es negativo para el Ecuador, pero yo me temo que quizás tampoco había una agenda en el caso de la visita a Vietnam, en la visita a Japón, porque al menos de las visitas que sí logró hacer Noboa, no se tiene en concreto resultados que se puedan palpar y que evidencien que esto va a permitir al Ecuador algún tipo de beneficio. ¿Qué hizo en el Japón? Se tomó fotos con el príncipe heredero y dónde están los acuerdos. Y desde esa misma perspectiva, ¿qué logró con el señor Rubio? Que nos regalen 20 millones de dólares y que declaren a los lobos y a otro grupo de estos que les declaren enemigos de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde están los logros tangibles de una diplomacia bien estructurada, de una agenda que tenga el Ecuador como país frente a sus relaciones internacionales? Ahora, Pedro Granja inclusive está diciendo que la agenda secreta de Rubio era nada que ver con los chinos, es decir, eso implicaría que estaríamos sacrificando los flujos más importantes de exportaciones alternativas con los chinos. Ya tuvimos un incidente, ¿te acuerdas? Con la payasada de la supuesta chatarra soviética que quería regalar de manera totalmente fraudulenta el presidente Noboa a Ucrania, y ya se paralizaron las exportaciones a Rusia que su propio abuelo había abierto. Ahora también quieren que frenemos el tema con los chinos. Esto implicaría también probablemente que dejemos de comprar la 5G, la 6G, dejar de contratar DeepSeek y Grok y otro tema de otras vanguardias, ¿no es cierto?, en temas de tecnología. ¿Cómo nos deja el país? Bueno, Rubio incluso lo dijo explícitamente frente a los centroamericanos, que él lo que iba
o que proponía a los países centroamericanos era que rompan relaciones con China. El problema con los sudamericanos, con el caso de Ecuador, no se diga Perú, es un poco más difícil porque nuestra relación con China es bastante más fuerte y de más tiempo que la que tienen los centroamericanos, especialmente en temas comerciales. Bueno, aquí en el Ecuador, buena parte de la infraestructura hidroeléctrica ha sido construida por empresas chinas, entonces resulta bastante más difícil. Ahora la pregunta es, digamos que las autoridades ecuatorianas le hacen caso al señor Rubio y a la política de Estados Unidos de no China. ¿Qué capacidad real se tiene desde el gobierno de poder incidir de alguna manera para oponerse a esta relación con China, cuando en buena medida es una relación de privados? Tú tienes todo el tema comercial, es privado, son importadores privados, los exportadores también son privados, los que mandan algún producto a China. Y encima más, lo que es curioso es que nosotros no tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero sí tenemos con China. Entonces, desarmar todo eso para el caso ecuatoriano va a ser bastante difícil por más que quiera el señor Marco Rubio. ¿Vos ubicarías cuáles son los efectos globales en la balanza comercial en el mediano plazo? En el corto plazo parece ser que esta situación, esta coyuntura tan favorable en el campo en el caso del café, en el campo también del cacao, podrían estar salvando el tema de las exportaciones, pero en el largo plazo estas restricciones en el flujo, sobre todo las exportaciones, dejan al país muy mal parado, y más aún cuando tenemos este encarecimiento de nuestras exportaciones a los Estados Unidos, que parece impajaritable, ¿no? Bueno, ese es el problema estructural de nuestro sector exportador, que son productos primarios con precios altamente fluctuantes, que eventualmente suben esos precios, pero porque ha habido algún problema en los mercados, en los países que compiten en nuestros mercados. Entonces, son elementos que podemos decir no estructurales, que terminan definiendo estructuralmente el problema de nuestro comercio exterior, y siempre estaremos al vaivén de las olas. Y frente a todas estas situaciones que se vienen en el mundo por la misma incidencia de Estados Unidos con los aranceles y ese reacomodamiento que se puede estar dando a nivel mundial en términos de comercio, nosotros desgraciadamente en el contexto de los países del mundo somos los que más tenemos que perder porque somos exportadores de frutas postres, cero valor agregado, inestabilidad de los precios y sujetos a esos vaivenes de los mercados internacionales que no nos dan tranquilidad. Ahora, parecería ser que el tratamiento completo, ya lo estamos viendo en el caso de Europa, es que tendríamos que hacer importaciones de lo que los gringos quieran, a los precios que ellos quieran, y evitar cualquier posibilidad de airearnos un poquito, siquiera, ni siquiera de orearnos con los avances tecnológicos que está haciendo China y Asia en general. ¿Cómo ves vos la situación de la competitividad, de la productividad sistémica del país en esas condiciones? Bueno, ahí estamos fregados. A ver, ¿cuál es la bronca ahorita en términos comerciales entre China y Estados Unidos? Son justamente los productos de alta tecnología, esto de la banda 5G, todo esto de telecomunicaciones, etcétera, porque ese tipo de servicios son los que impulsan a las economías modernas. Entonces, desde la perspectiva del Ecuador, no poder acceder a todos esos elementos tecnológicos de punta, y ahora la China está ya incluso en la vanguardia en muchos de estos aspectos, y tener que sujetarnos a lo que nos ofrece Estados Unidos, a lo que nos ofrece Europa, quizás no con las características de los chinos, pero a otros precios, evidentemente va a ser otra carga más a nuestro desarrollo. Un tema que es clarísimo, que siempre fue pelea de los Estados Unidos, el tema de las patentes. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de la aviación. Ahora tienes aviones chinos que son tecnológicamente equivalentes a los aviones Airbus, a los aviones Boeing, a los aviones europeos, a los aviones estadounidenses, pero los precios son mucho más bajos y las aerolíneas podrían beneficiarse de aquello. Pero ¿qué es lo que pasa? Y parece ser que además se caen menos los aviones chinos, los aviones brasileños, los aviones rusos, se caen menos que los aviones de la Boeing, pues, ¿no? Es decir, habría que hacer un
una contabilidad de cuántos aviones Boeing se han desarmado en el aire en los últimos 5 o 10 años. Claro, tienes casos particulares como el famoso 737-800. Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Por qué uno dice, bueno, pero por qué si los aviones chinos, los aviones rusos son más baratos y tecnológicamente equivalentes? ¿Por qué no es que las aerolíneas del mundo se han llenado de esos aviones? Justamente es el tema de los acuerdos comerciales y la propiedad intelectual. El hecho de que estos aviones chinos, rusos, se hayan hecho por fuera, se hayan construido y diseñado por fuera de las patentes occidentales, les hace más baratos, pero los países o las aerolíneas de los países no pueden adquirir esos aviones porque estarían yéndose en contra de los acuerdos que se han firmado con los europeos, con los estadounidenses. Entonces, más o menos. Para nuestra audiencia, subrayemos que eso es lo que quiere decir libre comercio para los gringos, ¿no? Exactamente. Entonces, trasládale eso a todos estos elementos de alta tecnología y de telecomunicaciones, que es por ahí por donde los Estados Unidos nos pueden imponer que les compremos a ellos sus sistemas, obviamente mucho más caros y quizás no tan eficientes. Eso va a ser claramente un lastre para nuestro desarrollo, sin poder acceder a esa tecnología que existe y es mucho más barata. Te pongo otro ejemplo. El mismo caso de los automóviles eléctricos, que mal o bien aquí en el Ecuador están proliferando, son marcas chinas principalmente, pero el consumidor en Estados Unidos o en Europa está condenado a tener que comprar los carros Tesla porque están bloqueadas las importaciones de los vehículos eléctricos chinos, con todo lo que eso significa desde la perspectiva inclusive medioambiental que tanto les preocupa a ciertos países, y el consumidor tiene que estar condenado a comprar el vehículo de origen estadounidense, que quizás tecnológicamente tampoco es igual al chino, por esta situación de los Estados Unidos que, como digo, trata de sostenerse con las uñas, mantener su poder hegemónico, no solo político, militar, sino también comercial. Ahora, mira, esta situación también tiene repercusiones sobre el tema de las medicinas, ¿no? Es decir, y con la crisis sanitaria que tenemos en el Ecuador, con la crisis de salud que tenemos en el Ecuador, la cosa se agrava, porque si encima de que hay recortes presupuestarios, no están ejecutando lo poco de presupuesto, creo que los últimos datos mostraban que solamente se había ejecutado el 12% del presupuesto en el 2024, el presupuesto de salud. Y de ese presupuesto de salud tenemos inclusive el hecho de que se priorizan cosas que no son, a precios que no son, y encima de eso resulta ser que estamos condenados a comprar en el mercado internacional las cosas más caras. Bueno, ¿en qué va a quedar la situación de la gente y sobre todo de los enfermos con las enfermedades más serias, ¿no? Bueno, es que es por todo lado. Ese es el problema. Sí, es que ese es el problema de lo que ocurre en el mundo. Tienes a Estados Unidos como potencia hegemónica, nosotros el patio trasero, controlados en muchas de estas cosas, somos un mercado cautivo para ellos, para el desarrollo de sus negocios. Pero eso es lo que está justamente ahorita se está cuestionando en el mundo y están surgiendo estas otras potencias y en el caso de la salud, por ejemplo, se ha anunciado que en Rusia ya tienen una vacuna contra el cáncer y que esta vacuna va a entregarse gratuitamente a los rusos y veremos qué es lo que sucede con el resto del mundo, pero yo creería que sería a precios asequibles para los enfermos del resto del mundo. Entonces vamos viendo cómo esta disputa se está ya consolidando y quizás ya otras potencias empiezan a ocupar lugares que antes tenía los Estados Unidos, sino que nosotros somos los últimos en beneficiarnos de todo eso precisamente por ser el patio trasero, ¿no? Ahora, dicen las malas lenguas, yo no sé, vos eres más chismoso que yo, pero dicen las malas lenguas que una de las cosas que le hizo caer al Guillermo Lasso fue el hecho de que él sí concretó ese tratado de libre comercio con China y que a los gringos no les gustó mucho y entonces empezaron a decir a sus periodistas preferidos que empiecen a filtrar algunos de los escándalos largamente recordados del señor Guillermo Lasso. Entonces, ¿vos qué crees? Si es que el gobierno de Noboa opta por sostener un poco la situación económica del país, opta por tener un mínimo de legitimidad en respecto a la gente, desobedece estos vetos que están queriendo plantearnos. ¿Crees vos que va a haber algún tipo de remesón político o cómo ves las cosas? ¿Tiene mayor margen de acción Noboa?
Ya, a ver, vamos por el chisme de ahí de todo lo del revésón A ver, a político. ver. Verás, no creo que los Estados Unidos, si es que pensaban o intentaban que interferir en el acuerdo con China, no hubieran hecho nada en el transcurso de las negociaciones, porque los ministros del Lazo, más el ministro de Comercio de esa época fue mi alumno, pro Estados Unidos, venía también de estas organizaciones, de estos gremios nacionales de exportadores, muy alineado con la Cámara Ecuatoriano-Estadounidense. ¿Cómo es que los Estados Unidos no les mandó un mensaje y les dijo no negocien con China? Ahora viene otra reflexión, ¿verdad? Yo tuve el chance en el periodo anterior de Trump, cuando yo estuve en el ministerio, tuve el chance de reunirme directamente con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Me invitó a una reunión en Washington, yo asistí, y dentro de lo que conversamos, yo le pregunté directo y de frente, le dije, ¿ustedes están interesados en un tratado de libre comercio con el Ecuador? Y su respuesta fue categórica, me dijo no. Y la pregunta que yo le hice es, bueno, ¿y por qué? Porque claro, tú tienes aquí que a lo largo de todos estos años, desde que firmaron el TLC Colombia y Perú con los Estados Unidos, han venido con la cantaleta de que el Ecuador no se subió al tren y que por eso estamos fregados. Entonces lo que me dijo es que son otros tiempos. Y verás que era el ministro de Trump, ¿ya? Me dice, son otros Steve tiempos. Mnuchin, ¿no? Sí, y me dice, verás, los Estados Unidos ahorita tiene otra política que ya no es el libre comercio de hace algunos años, y es evidente que estamos mirando a aquello. Y me dice, verás, el peso específico de la economía ecuatoriana para los Estados Unidos, para una relación comercial, es tan pequeñito que el beneficio que nosotros saquemos de un acuerdo comercial es nada. Entonces, ¿para qué meternos a una negociación si no vamos a sacar nada cuando ya la política de Donald Trump apunta para otro lado? Entonces, haciendo un paralelismo, para ellos también el acuerdo con China es nada, es decir, el Ecuador es tan pequeñito que la relación que nosotros tengamos con China no le afecta grandemente a Estados Unidos desde la perspectiva comercial. Es decir, a ellos el tema comercial no les interesa tanto. El tema geopolítico, ese sí les interesa, que es diferente. Es el cuento de la lucha contra las drogas, la injerencia política en el manejo de nuestro gobierno. Eso es lo que les interesa. El tema comercial para ellos es secundario. Entonces no creo que les haya importado mucho que Lazo firme el acuerdo comercial. Ahora, volviendo a la situación que estamos viviendo en el Ecuador, verás, yo creo que la derrota electoral importante de Milei del domingo pasado es un elemento que tiene que tenerse muy en cuenta en el Ecuador. Ya, quizás eso nos está diciendo qué puede venirse más adelante y no solamente que se resuelva en el plano democrático, sino que puede haber otras vías de resolución. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un gobierno como este libertario de Milei te pretende arreglar la macroeconomía, pero a costa de los ciudadanos? Es decir, te arreglan el tema de los precios, ya no tienes una inflación importante, pero tuviste un overshooting de precios brutal al principio que les empobreciste a los argentinos. Tienes el tema cambiario, es decir, una macro devaluación del dólar para poder sostenerle con las reservas del Banco Central del Ecuador, pero te encarecen todas las importaciones y muchas de ellas de insumos, de ahí que se va en contra de los jubilados, se va en contra de los discapacitados, pero te saca resultados de que ya la inflación es pequeñita, que el tipo de cambio es estable, pero a la final saca buenos indicadores, bueno, entre comillas, buenos indicadores macroeconómicos, pero destrozando a las personas, pues. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí en el Ecuador? Ya te están saliendo con el anuncio de que el riesgo país ha bajado a 700 puntos. Sí, pero porque... Que se les de acuerdo de que con Correa llegó a 325 puntos, ¿no? Claro, y conmigo yo hice colocación de bonos a 430. Ah, ya ves. Y para nosotros eso era bastante, o sea, pucha, hay que bajarle. Ya, en cambio aquí hacen fiesta porque tienen 700. Pero claro, el mensaje que te dan es que antes era el doble, ahora está más o menos controlado, te salen con que vamos a tener poca inflación. Bueno, la realidad es que tenemos inflación reducida, pero porque la gente no está comprando, no es porque
hay una dinámica económica que te mantiene estables los precios, no porque la gente no compra, pero al final te presentan indicadores macroeconómicos que podríamos decir pueden lavarle la cara al gobierno en términos de su no gestión en otros lados. Pero los hospitales siguen sin medicinas, las carreteras del país están destrozadas, los jóvenes se gradúan del colegio y no hay cupos en las universidades, votan a 5,000 funcionarios públicos de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tarde o temprano, la gente empieza a sentir todo esto y más allá de este estado de propaganda en el que estamos viviendo, o podemos decir de campaña electoral permanente de Noboa, que es lo que le sostiene, tarde o temprano la principal comunicación es vía bolsillo. Y ya que ya la gente no tiene plata en el bolsillo, ahí sí va a preguntarse por qué, ya no se le va a poder chantar la culpa a gobiernos anteriores y tendrá que asumir Noboa, y ahí sí no sabemos cómo Bueno, se debe. y el tema de la seguridad, ¿no? Porque el tema de la seguridad que supuestamente es el tema clave del gobierno, es lo que está, es el pilar de nuestras relaciones con los Estados Unidos, la comunión con Trump en la guerra en contra de estos narcoterroristas, no cuestión así. Resulta ser que aumenta en el primer semestre el 47% el número de asesinatos, es decir, vamos a rebasar 55, la tasa de 55 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Acordémonos que en la época de Correa era la décima parte de eso, no 10 menos, sino 10 veces menos, Ese es menos. 5 contra 55. Entonces, y además se han reducido en más de un tercio las capturas. Entonces, claro, todo eso, ¿qué es lo que qué señales da a la gente? No hay resultados, o los resultados que la gente quiere ver. Entonces, a la gente, ¿qué le importa si el riesgo del país ha bajado? ¿Qué le importa si el Banco Central te dice que la inflación va a ser del 2%? ¿Qué le importa si en la vida diaria siguen presentándose y de forma cada vez más fuerte todos estos problemas? Entonces ya vamos a tener un primer termómetro el 11 de septiembre, es decir, en 2 días, con estas movilizaciones que están organizadas para justamente reclamarle al gobierno respecto de la seguridad, respecto de la economía. Entonces vamos a ver, pero ¿qué es lo que esto nos estaría augurando? Que de aquí en adelante el gobierno de Noboa va a estar con permanentes manifestaciones ciudadanas en función de que no hay resultados. Ya vemos los índices de popularidad de Noboa entre el mes de abril, que gana las elecciones, y mayo, digamos que tiene un pico de 65%, ahorita a duras penas llega al 40%, es decir, se te cae 25 puntos en pocos meses. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya la gente empieza a ver su realidad y no encuentra los resultados ni nada que esté haciendo el gobierno en función de su beneficio. Ahora, mira, retornando al eje que estábamos organizando la conversación en torno a al sector externo, al balance externo, hay dos elementos graves vinculados al tema energético, ¿no? Es decir, el uno es el boicot al sector petrolero estatal. No solamente que hay un recorte del presupuesto de Petroecuador, hay despidos de los técnicos claves de Petroecuador. Creo que son 246 técnicos, pero con temas muy específicos en las tareas que tenían dentro de la empresa. Hay un estrangulamiento de la gestión de caja, de la gestión administrativa también, porque se han hecho estos créditos de emergencia. Es decir, le han estado quitando mucha plata a Petroecuador y sin embargo, ¿no es cierto? A pesar de que en el Capo Sacha logran aumentar la producción diaria de 64.000 barriles diarios a 77.000 barriles diarios, el total de la producción petrolera, tanto del sector privado como de la empresa estatal, hay una reducción brutal de la producción petrolera en el Ecuador. Y a eso se le suma las dificultades en la refinación. Y entonces todo esto afecta no solamente los costos acá internos en el país, sino que también afecta a la balanza de pagos, porque todo esto lo resuelve el gobierno con más importaciones, favoreciendo a las mafias que están vinculadas a ese tema, ¿no? Eso hasta periodistas de derecha están denunciando a cada rato. ¿Cómo ves esa situación en el tema petrolero primero para luego pasar al dolor de cabeza de los apagones? Ya, a ver, verás, en el tema petrolero es interesante tener en cuenta que ya Moreno, en el año 2020, por ahí, ya abrió un primer proceso de licitación para la concesión de la refinería de Esmeraldas, ¿ya?
Lazo continuó con ese proceso de licitación que ha quedado ahí en el aire. No es que se lo ha cerrado, ni mucho menos, está en stand-by. ¿Eso qué quiere decir? Que tarde o temprano entregarían la refinería de Esmeraldas a un privado. Y por el otro lado, también ya Lazo firmó el decreto ejecutivo con el cual permitía la importación de derivados a privados. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que faltaba dentro de toda esta situación? Lo que faltaba era la eliminación de los subsidios a los combustibles. Porque cuando ya no tienes subsidios a los combustibles, ya la refinería se vuelve un negocio interno para un privado y ya la importación de derivados se vuelve un negocio para un privado. Lazo intentó bajarse los subsidios, pero tuvimos todo el problema de junio del año 2022, pero eso está ahí en stand-by y esto se suma al tema de Petroecuador. ¿Por qué? Porque esa es la joya de la corona, el tema petrolero en el Ecuador. Si nosotros analizamos la producción petrolera total del Ecuador, solo el 18% está con empresas privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que el otro 82% es Petroecuador. Entonces ahí tienes un pedazo de pastel enorme tras el cual están las empresas petroleras internacionales para la explotación. Y en el tema de la refinación y en el tema de la importación de derivados, ya te cuento lo de estos decretos ejecutivos. Entonces, ahí está el elemento fundamental tras el cual grandes capitales internacionales pueden estar tras llevarse todo eso, evidentemente con la ayuda y el auspicio de gentes de aquí que también van a beneficiarse, los famosos intermediarios. Entonces, eso no está de ninguna manera cerrado y más bien lo que vamos a ver en los siguientes meses y años es un deterioro de la actividad petrolera ecuatoriana y ya tarde o temprano van a salir ya las soluciones que te van a plantear que se van por el lado de la privatización. Y lo mismo en el tema eléctrico, ¿ya? Cuando yo estuve en el ministerio, yo recibí ya la visita de varios funcionarios de una empresa que se llama Baker Hughes, que es filial de General Electric, ¿ya? Así de frente y directo, ellos estaban interesados en hacerse cargo de la Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice esto? Que también el tema eléctrico no se hace nada para mejorarlo, hasta a propósito. El gobierno de Noboa no ha instalado un solo megavatio adicional de generación térmica desde que... Bueno, acabaron lo de Coca-Cola, lo de Toachi Pilatón, ¿no? Con el tema de Ayuriquín. Esa es hidroeléctrica, pero termoeléctrica cero. Ah, de termoeléctrica, claro. De termoeléctrica cero. Cuando hemos tenido los apagones y se da el escándalo de Proge y a la final ninguno de estos generadores está funcionando y no se ha generado un solo kilovatio adicional. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que en definitiva hay un boicot desde el propio Estado para el sector energético del país, para el petróleo y para la energía eléctrica, porque lo que ellos están pensando claramente es en concesionar a privados para darles el negocio, ya que es el mejor mercado cautivo que puede existir, el de los hidrocarburos y de la energía eléctrica en un país. Típico de crear el problema para después venderte la solución. Sí. Mira, yo creo que este desprestigio del sector público se da en el tema también de los hospitales que habíamos hablado, se da también en el tema de los servicios, inclusive en el tema de la cédula de identidad, del pasaporte, se da en la cuestión de la educación, se da en todos los campos, es clarísimo. Ahora, en el propósito de destruirle al país para venderlo a precio de gallina enferma y comprarlo ellos mismos, como se ha visto en algunos casos, habría que ver si vuelven a utilizar el número de teléfono del ordeño, ¿no? Entonces el punto fundamental es que mientras tanto toca seguir pagando, es decir, es obvio que, por ejemplo, el precio del kilovatio hora de las hidroeléctricas de las que estábamos hablando está entre uno, si es que se toma en cuenta solamente el costo operativo y si se incluyen los costos del capital, digamos, estaríamos hablando de 3, 4 centavos por kilovatio hora. Se está pagando a Colombia a niveles que ha llegado hasta 65 centavos por kilovatio hora y se sigue comprando a Colombia. Es decir, el tema es una hemorragia permanente de los dólares que se suma a la cantidad de dólares, a la fuga de capitales brutal que se sigue haciendo a través de la banca privada,
con el cash colateral de la Reserva Monetaria Internacional, con el cash colateral de las recaudaciones que tiene el Estado en la cuenta única del Tesoro en el Banco Central, tanto las petroleras como las tributarias. ¿Qué tan sostenible es la situación del sector externo, Carlos? Difícil, es como tú bien dices, es una máquina que te chupa dólares, te chupa dólares, te chupa dólares. Y ya que has topado el tema de las reservas, que justamente es el cash collateral a través del cual o por medio del cual se puede sacar los capitales al exterior. Y si nosotros vemos ya desde hace varios años, la fuga de capitales es enorme, ¿ya? En gran medida, ¿por qué se fugan los capitales? Porque poner la plata para las grandes empresas y los bancos en los paraísos fiscales, que es fuga de capitales a los paraísos fiscales, también les genera un alivio en términos impositivos. Entonces, negocios redondos sacan la plata del país para no pagar impuestos sobre esos recursos, sobre las rentas de esos recursos, pero por el otro lado te exigen a que el Banco Central tenga que mantener niveles de reservas bastante altos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y de dónde sale la plata que alimenta las reservas del Banco Central? Y la respuesta es que es el endeudamiento externo. Entonces, todos estos desembolsos últimos que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y otros organismos van derechito a la cuenta corriente única y eso pasa del lado de los activos del Banco Central a ser reservas internacionales. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que el endeudamiento al que estamos accediendo te sirve para alimentar las reservas y para pagar deuda, es decir, estás financiándoles a los que te sacan los capitales del país, les estás dando el respaldo a los que sacan los capitales del país y dos, estás pagando deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con inversión pública? Que es la que, por la cual se justificaría tener una deuda externa, es literalmente cero. Es ya trágico como en el último presupuesto, en la última proforma presupuestaria del gobierno de Noboa para lo que queda del año 2025, te pongan inversión extranjera $500 millones, cuando en el año 2013-2014 estamos hablando de $15,000 millones. Entonces, simple y llanamente le están estrangulando a la economía para poder sostener esas dinámicas de fuga de capitales y sostener deuda con más deuda para que pueda alimentar esa misma fuga de capitales. Ahora, mira, vos trabajaste largo tiempo en el tema de lo que fue el ALCA, ¿no? Y de la Sí. cuestión de lo que los gringos querían plantear en términos de los tratados de libre comercio colectivos, digamos. Uh -huh. ¿Cómo verías vos la posibilidad de que este esquema mileísta con motosierra, con silenciador que tiene, porque Milei tiene la motosierra sin silenciador, en cambio Noboa tiene la motosierra con silenciador, pero siguen haciendo igualmente lo mismo? ¿Vos crees que pueda tener alguna respuesta, inclusive olvidándonos de la gente, olvidándonos de la humanidad, olvidándonos del país? ¿Puede tener algún éxito para el bolsillo de los oligarcas? ¿Crees vos que, por ejemplo, el sector externo, la oligarquía agroexportadora, va a poder lucrar, va a poder instalarse en estas condiciones de proteccionismo internacional, en estas condiciones en las que está cambiando la situación de los mercados mundiales, de los flujos de comercio, de quiebra absoluta de la Organización Mundial de Comercio? ¿Crees vos que puede plantearse una situación sostenible para la balanza comercial del Ecuador? No, verás, justamente son esquemas que no son sostenibles en el largo plazo. Te generan beneficios inmediatos a estos grupos oligárquicos, pero que no pueden sostenerse, estructuralmente no tienen dónde apoyarse para poder continuar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te exprimen recursos públicos en el corto plazo a través de estos esquemas, mientras pueden. Después empieza a colapsar todo este esquema y ahí es cuando vuelven al Estado para que el Estado les dé más plata por otros lados a través de los famosos incentivos, baja de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Para ellos nuestra hacen, audiencia, lo que le ponen como con el eufemismo de gasto fiscal. Cuando se trata de la gente, ahí hablan de subsidios y eso es muy malo. Cuando se trata de los oligarcas, se llama gasto estatal. Ahora llegaron a más de 7,400, 7,000, sí, 400 siete mil millones de cuatrocientos dólares. millones de dólares en este presupuesto. Exactamente. Y si tú analizas, porque hay un montón de cosas, si tú analizas prácticamente un tercio de esos 7,400 es a dedo, es decir, se les ha dado ventajas a empresas para que no paguen impuestos
literalmente a dedo, es decir, porque le cae bien, porque es del amigo mediante decreto ejecutivo. Entonces estás hablando de más de 2.000 millones de dólares que no se justifica en términos de recursos públicos que se les está entregando directamente a grandes empresas para que produzcan más, generen empleo, etcétera, etcétera, que tampoco es cierto. Y como te digo, ese termina siendo el mecanismo al cual terminan acudiendo las empresas cuando ya les fallan los otros esquemas de expoliación de la riqueza nacional. Si por todos los lados te van a exprimir al país y cuando ya se les acaba los mecanismos estos de los libertarios, simplemente acuden al Estado directamente para que les dé plata. Eso es todo. Ahora, mira, esta situación de seguirle ordeñando, es decir, siguen hablando mal del Estado, siguen haciendo, dinamitándolo por dentro, como ha dicho con toda sinceridad Milei, que se ha metido al Estado para dinamitarlo por dentro. Están haciendo esta labor de zapa permanentemente para destruir la institucionalidad del Estado, las empresas públicas, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo siguen ordeñando del Estado, siguen viviendo del Estado, siguen mamando del Estado, hablan muy mal, pero de eso viven. Ahora, ¿es eso también sostenible? Si estamos viendo la balanza comercial, no es sostenible. La balanza, el resto de los elementos de la balanza de pagos con el tema de la fuga de capitales, tampoco es sostenible. La deuda externa sigue aumentando, tanto pública como privada. Puede ser que aumenten, que bajen las tasas de interés, ¿no es cierto? Y que con eso la situación se alivie un poquito, pero respecto a las tasas de crecimiento que había venido teniendo. Pero ya en el presupuesto del Estado creo que se estaba hablando de 11.600 millones de dólares, lo que estaba en la proforma El presupuestaria del pago de financiamiento que la... necesitas. Ajá. Bueno, ¿cómo ves vos la situación del sector fiscal? A ver, verás, ahí tienes también otro problema, que el tema fiscal se lo maneja desde una lógica política. A ver, tienes la proforma, bueno, ya el presupuesto, porque fue aprobado el día de ayer, creo que era, fue aprobado el presupuesto general del Estado 2025. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes ahí? Como siempre, tratan de pintarle de que el déficit está controlado o de que está reduciendo, pero es artificial esto. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es inflar los ingresos, ¿ya? Y subestimar los gastos. ¿Por dónde están inflando los ingresos? Primero, te calculan un PIB. Desgraciadamente, el Banco Central del Ecuador se presta para este juego. Te calcula un PIB del 2.8%. ¿Ya? Si caímos nosotros el año 2024, pensar que de golpe vamos a tener casi un 3% de crecimiento del PIB con todos los problemas que tenemos, es muy optimista. Ni los del Fondo Monetario que les miman les creen. Ni les creen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De tus ingresos tributarios que proyectas para el presupuesto general del Estado, le haces respecto de la proyección del PIB. Entonces, evidentemente, inflas los ingresos tributarios, si no vas a tener los ingresos que dices que tienes. Tema petrolero. Te hacen el cálculo de la producción petrolera a lo que tenías el año pasado, no a lo que tienes este año, que ha venido decreciendo de manera importante. Te hacen el cálculo del precio del barril del petróleo a lo que vendiste hasta abril de este año, con el riesgo de que caiga. Entonces, a la final también le estás inflando los ingresos petroleros. Y por el lado de los gastos, te ponen una inflación chiquitica. Entonces, como los gastos proyectas sobre la base de la inflación, entonces vas a tener unos gastos subestimados. Entonces, claro, el resultado es un déficit fiscal que te aparece chiquitico, pero la realidad es otra. No vas a tener los ingresos que dices que vas a tener y los gastos van a ser mucho mayores. Y por el otro lado, el financiamiento que tienes no es un financiamiento realista. 11.600 millones de dólares, de los cuales 6.000 millones de dólares tienen que venir del IES. ¿Será que el IES va a poder financiarle a la caja fiscal hasta fin de año 6.000 millones de dólares? Y tienes los otros 5.000 y pico que tienen que venir de fuentes externas no identificadas, solo como un dato. El Fondo Monetario Internacional nos ha prestado 5.000 millones, pero para 4 años. Nosotros necesitamos 5.000 millones de dólares para cerrar este año, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que ese presupuesto general del Estado es totalmente falso. No vas a tener los ingresos que dice que tienes, vas a tener más gastos de los que tienes. ¿Y con qué terminas ajustando? Con subejecución. Entonces, a la larga, la salud se quedará con 12%, 15% de subejecución, la educación a sí mismo, la misma seguridad ciudadana, pues. Claro. ¿sí? Ahora, mira, el punto que, de nuevo, ¿no? Muy ligado a la quiebra de toda la farsa de Milei.
El cuento que nos tenían era de que había un sobredimensionamiento del gasto de la inversión pública y había que cortar eso. Entonces había que equilibrar la balanza fiscal recortando el presupuesto del Estado. Resulta ser que mientras más recortan, más grande es el déficit fiscal. Es que en la práctica viene a ser así, porque tú Porque recortas. ya llevamos, Carlos, corrígeme por favor, llevamos desde el 2017, creo que el 2017 ya empezaron los recortes. Si no es desde el 2018. Hay recortes en el gasto y en la inversión pública desde el 2018 de manera sistemática todos los años y llegando inclusive a niveles de sacrificar lo más humano, ¿no? Lo más elemental de la dignidad del ser humano. Y sin embargo, los déficits fiscales aumentan, la deuda externa pública aumenta, el pago de la deuda externa como porcentaje del presupuesto sigue siendo cada vez más grande y las necesidades de financiamiento siguen siendo cada vez más grandes. Es que es evidente, el recorte por dónde se va. El primer espacio de recorte es la inversión pública, que es el motor de la economía. Te volaste la inversión pública, mataste a la dinámica de la economía. Entonces, como tienes una dinámica que se va restringiendo, se va contrayendo, a la larga, ¿qué es lo que sucede? Menos plata en la economía, la gente consume menos, las empresas producen menos, y ya solo por ahí tienes problemas de recaudación. Si se consume menos y se vende menos, menos IVA, pues, ¿ya? Entonces el IVA no crece en la medida que necesitas para poder sostener la caja fiscal. Tienes empresas que dejan de vender porque la gente no tiene plata en el bolsillo, quiebran, ya no tienes recaudación de impuesto a la renta porque las empresas están quebrando o no sacan utilidades. Entonces el mismo gobierno se mete un tiro en el pie porque al hacer el recorte en inversión pública, que es donde suele hacer ese recorte, le matan a la economía y terminan complicándose por el lado de la recaudación tributaria. Entonces ahí se les empieza a complicar todo porque la economía crece, la población crece, pero no puedes hacerle que crezca las prestaciones sociales que te da el Estado, o si quieres que crezca ya no hay la plata, porque simplemente mataron la inversión pública. Entonces eso es lo que le pasó a la Argentina, eso es lo que le está pasando al Ecuador. Solo te doy un dato. Con el incremento de los 3 puntos porcentuales del IVA, que Que eso supuestamente iba para seguridad ciudadana, ¿no? Pierde. sí, dice que para seguridad ciudadana, aunque no existen en la ley preasignaciones, es decir, no puedes preasignar en términos legales ese dinero, y efectivamente nunca lo usaron para seguridad. Entonces, si tú le ves 3% en 12 era el 25%, entonces estabas incrementando el 25% a la tasa impositiva del IVA. Pero en el primer año de recaudación del IVA al 15%, el incremento fue del 18% en términos de recaudación, es decir, recaudaste menos de lo que deberías haber recaudado con esos 3 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Que la dinámica económica está conteniéndose y el IVA no te alcanza ni siquiera subido para recaudar lo que te permita sostener adecuadamente los ingresos de la caja fiscal para poder atender lo que dijiste en el presupuesto. Entonces, claro, ¿qué es lo que te queda? Si quieres hacer algo en términos de gastos, te toca endeudarte, pero como te estaba comentando anteriormente, el grueso de la deuda se va para sostener reservas internacionales y para pago de la misma deuda. Entonces, viene a ser un círculo vicioso en el que cada vez se complica más la situación fiscal y te endeudas cada vez más. Ahora, esto se agrava, yo creo que además de que hay el componente de que a pesar de que aumenta la tasa, la base impositiva se reduce. En este caso estamos hablando de 7 puntos de diferencia, ¿no? Lo cual desmentiría, digamos, el cuento que nos hace el Banco Central de que cayó la economía solamente el 2% el año anterior. Clarísimo. Pero yo creo que también hay un componente de que se ha ido relajando la eficacia recaudatoria. Es decir, ha habido un proceso de importismo de parte de las autoridades recaudatorias en este plano. Tal vez no tanto en el caso de los impuestos indirectos, pero sí en el caso de los impuestos directos. Y parte de esa situación son las nuevas exenciones y la remisión de intereses y multas que se ha hecho el gobierno a sí mismo, pues ir regalando plata ajena a su propia familia. Estamos hablando de 2.300 millones que estaban debiendo el presidente y sus amigos, que no han recaudado, pues. Bueno, y eso es lo que vemos en los últimos tiempos.
Pero esta situación viene ya desde el gobierno de Moreno, desde agosto del año 2018, con la famosa ley de fomento productivo, que ahí se dio una revisión tributaria bien fuerte, que le significó 4.000 millones de dólares menos de ingresos a la caja fiscal. Entonces, si vas sumando desde esa remisión tributaria, desde el gasto tributario que se viene haciendo, estos regalitos que decíamos a dedo para que no paguen los impuestos, vas suma, y ya se te hace una cantidad importantísima. Pero a eso también tienes que agregarle otro problema que no se está resolviendo de ninguna manera, que es lo que en el Ministerio de Finanzas le llaman la bola, que son los atrasos de los presupuestos de A ver, años por favor, anteriores. muy didácticamente para nuestra audiencia, cuéntanos qué es la Ya, bola. ¿qué es la bola? A ver. A ver, empecemos, disculpa, ¿por qué no empiezas ubicando lo que es el déficit fiscal, lo que es la deuda y lo que es el servicio de la deuda, lo que es la bola, por encima y por debajo de la línea? A ver, vamos con el déficit fiscal. Empecemos. El déficit fiscal es la diferencia entre los gastos y los ingresos. Normalmente hay más gastos que ingresos en casi cualquier país del mundo. Y esta diferencia de que hay más gastos se supone que tiene que ser inversión pública y eso se cubre con deuda. Entonces se entiende que la deuda es para invertir. Es decir, con la deuda se construyen carreteras, se construyen escuelas, se construyen hospitales, se equipan los hospitales, etcétera, etcétera. Eso es lo que se supone y por eso hay el déficit, porque se gasta más de lo que se ingresa. Pero el déficit no es malo per se, porque el déficit, si es sostenible en el largo plazo, es decir, más adelante habrá ingresos para ir cubriendo esos déficits y la deuda que generó ese déficit. Lo que el país está es construyendo capacidades productivas, porque si tenemos más carreteras, más hidroeléctricas, más escuelas, más hospitales, quiere decir que la economía está avanzando y la sociedad está beneficiándose. Pero ¿qué es lo que sucede con gobiernos como el actual? Que es cero inversión pública y el déficit simplemente es porque se gastan más de lo que reciben, inclusive en lo que es el gasto permanente. Voy a comentar qué es esto. Según la ley ecuatoriana, el gasto permanente, es decir, básicamente la nómina del sector público, sueldos y salarios, tiene que pagarse con ingresos permanentes y no puede haber déficit. ¿Por qué? Porque es lo del día a día. Es decir, yo no me voy a endeudar para ir a comprar en el supermercado y tengo que comprar en el supermercado lo que me da el sueldo que estoy ganando. Es igualito. Lo que se gasta en nómina tiene que estar completamente financiado con el pago de impuestos. ¿Pero qué hace este gobierno? Este gobierno ya tiene un déficit de más de $1.000 millones solo ahí. Entonces, el déficit global, que incorpora otros elementos, simple y llanamente es un déficit que tienes que cubrir con deuda y eso no va a traducirse para nada en inversión pública. Eso es lo que tiene que ver con el déficit. Ahora, ¿qué es esto de la bola? A ver, en el presupuesto general del Estado, por ejemplo, se establece que se va a hacer pago a proveedores. Principalmente ellos son los más afectados cuando no se manejan bien las cuentas fiscales. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Hay el que provee de los uniformes para la policía, el que provee de los servicios de limpieza y aseo de los edificios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso está presupuestado. Eso le va a costar tanto al Estado y tiene que tener los ingresos para pagar eso. ¿Qué es lo que pasa, como decía, cuando tiene menos ingresos de los que realmente debería tener por estos manejos que hacen de sobreestimar ingresos? Simplemente no pagan, no le pagan a los proveedores. Pero eso queda como una cuenta por pagar, que se supone que sí debió haber la plata, pero no hubo la plata. Pasa el año, no se le pagó, en el siguiente presupuesto es como que se olvidaron de eso, en el siguiente presupuesto no se presupuestan los pagos que quedaron pendientes de los años anteriores, porque así se manejan los presupuestos. Entonces, ¿qué pasa con Que quede claro para nuestra audiencia, es decir, estamos hablando de lo que estaba programado pagar en este año, que no se hizo el desembolso y no queda como deuda, no queda registrado No, como deuda, es lo que se llama no, la bola. exactamente, es una cuenta por pagar y quedó ahí. ¿Qué pasa si vas acumulando año tras año estos no pagos en los que ha incurrido la caja fiscal? Termina siendo una deuda que es una deuda, pero no consta en los papeles como deuda. Es una deuda que tienes que cubrirle tarde o temprano. Y en estos últimos días ya hay una campaña de los proveedores del Estado impagos
que están reclamándole al gobierno que les pague. Lo mismo los municipios, 634 millones de dólares les debe a los municipios ya de años anteriores. Entonces, eso no está en el presupuesto general del Estado, no está en el déficit, no te aparece en ningún lado, pero son compromisos reales que tiene el fisco, que si se sinceraría en términos presupuestarios, nosotros necesitaríamos un presupuesto de 10 mil millones de dólares más, con un financiamiento de 10 mil millones de dólares más, si quieres cubrir todo este hueco que queda ahí, no queda registrado, pero está ahí y son personas que son afectadas. Perdón un ratito, aquí te pongo una nota al pie de página. A esa bola, que es la tradicional, se han inventado un nuevo recurso que son los créditos de emergencia. Entonces, el Ministerio de Finanza, encima de lo que le recorta el presupuesto a Petroecuador, le recorta el presupuesto a las empresas públicas como CNT, pero sobre todo las eléctricas en plena crisis eléctrica, coge y le mete la mano y le saca de la caja chica hasta 2.900 millones de dólares, la última vez que supe de eso, y no les vuelve a pagar. Porque han habido otros momentos, ¿no es cierto?, que por un problema de liquidez, un mes, 2 meses, se hace recurrencia a eso, se dice, te quito estos 100 millones, estos 200 millones, y el próximo mes te pago. Y entonces dentro del mismo año se hace esa situación y no hay problema. Pero la bola ahora está incluyendo también estos pagarés que nunca cumple el gobierno porque se siguen acumulando año tras año. Y esto incluye a los sectores estratégicos del país, esto incluye el tema del sector eléctrico en plenos apagones, y este es uno de los causales para que haya caído la producción petrolera. Tal cual. Y te comento, a mí me tocó recurrir a los famosos convenios de liquidez que se llaman en algún momento, pero máximo, como tú dices, en 1 o 2 meses se reponía dentro del mismo ejercicio presupuestario. Entonces, en términos de las cuentas del presupuesto, no pasaba nada, no se movía nada, porque simplemente era un uso de una liquidez que también, para que nos entiendan quienes nos escuchan, normalmente las empresas públicas son superavitarias. Si se manejan bien, tienen recursos excedentarios y tienen excedentes de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Petroecuador históricamente tenía en caja bastante plata, pues, la CNT igual bastantes recursos. Pero ¿qué es lo que hizo? Y eso ya viene desde el gobierno de Lazo y Noboa lo repitió. Simplemente la plata esa extra que tenía en algún momento Petroecuador, CNT, simplemente la tomó el ministerio y no le devolvió. Ahora, esos recursos extra de las empresas públicas es justo lo que ellos usan para inversión. Quítales inversión, estás matando a la empresa. Claro, y ni siquiera, bueno, en algunos casos esa inversión era, por ejemplo, en el caso de las eléctricas, era comprar los repuestos para las termoeléctricas a las que hacías referencia. Entonces, de 1.400 megavatios que estaban pendientes ahí, no se utilizaron ni los 400 porque no estaban habilitadas. Con una inversión mínima de 80 millones era suficiente para recuperar rápidamente entre 600 y 800 megas de potencia, y no se lo ha hecho. Porque no Entonces, había plata. ¿cuál es el chiste de eso? Que el negociado está en comprar carísimo a Colombia, el negociado está en comprarle a Progen, el negociado está en traer las barcazas que te sale un ojo de la cara, y que además tienes que darle subsidio por el otro lado, ¿no? Porque a Progen hay que pagarle todas las condiciones, incluyendo el diésel subsidiado. Bueno, a que veas justamente cómo manejan la cosa pública, que es en perjuicio de todos los ecuatorianos, y como vemos, todo apunta para tarde o temprano entregarle al sector privado para que nos cobre ahí sí unas tarifas mucho más altas y hagan negocio a costa de los ecuatorianos. Todo eso apunta hacia un negocio. Ahora, el problema no es solamente en el mediano plazo, sino en el cortísimo plazo. ¿Cómo crees vos que el gobierno va a hacer para manejar, para gestionar el asunto hasta finales de año? Si no le alcanza la plata por ningún lado, hace más recortes, y con el mal manejo que tiene y con los negociados y los sobreprecios no le alcanza nada. Bueno, verás, ahí la salida evidente es la subejecución, es decir, lo que les vaya goteando de recursos, porque siempre tienes una recaudación principalmente de IVA, ¿ya? Y eventualmente tendrás algún desembolso de multilaterales. Lo que haces es básicamente tratar de sostener nómina, ¿ya? Y de ahí, si te queda algo para lo demás, en buena hora, priorizando desde la perspectiva política a quién le pagas para que no te haga relajo, y el resto ahí queda. Entonces ahí es justamente cuando no se compran las medicinas, cuando no se reparan las carreteras, cuando no les compran los equipos que necesita la policía para combatir al crimen.
etcétera, etcétera. Entonces llega al final del año y la subejecución te llega a niveles altísimos, tienes 20-30% de subejecución presupuestaria, simplemente porque no tuviste los recursos y qué pena, no, simplemente no hiciste lo que tenías que hacer y se acabó. Ahora, mencionaste hace un momentito que parte de estas jugarretas es sacarle 5.000 millones de dólares al IES, y en el IES no hay ni medicinas. ¿Cómo crees vos que van a manejar la cosa ahora que ya sacaron, o sea, que están queriendo meter esta ley de emergencia, ¿no es cierto? Pero que en realidad es solamente el poner el pie para que no se cierre la puerta, porque el proyecto es mucho más brutal de lo que ya es de brutal la propuesta que han mandado al legislativo, al punto que el propio bloque oficialista dice, sí, sí, pero vamos a poner una serie de candados, ya le vamos a modificar, como quien dice, discúlpenles, todavía aquí podemos componerle un poquito, pero la situación es verdaderamente calamitosa. ¿Cómo ves vos la cuestión del IES? Hablemos del cortísimo plazo, hablemos de los 5.000 millones, hablemos del mediano y largo plazo. Ya, verás, con este proyecto de ley la preocupación es que si bien le quieren volver al BIES un banco de inversiones con todos los instrumentos que tiene, por el otro lado están abriendo la puerta para pasar negocios del BIES ya a la banca privada, que eso a veces no se percibe claramente, pero por ahí van los tiros. Es decir, que los recursos que maneja el BIES, que es, por ejemplo, la cartera de los créditos prendarios e hipotecarios, que es una parte importante del negocio del BIES y de donde se obtiene rentabilidad para el fondo de pensiones, pues. ¿Qué es lo que se está planteando con esto? Simple y llanamente que a través de compra de cartera eso pase a la banca privada, es decir, darles un negociazo a la banca privada, quitándole la posibilidad de rentabilidad del fondo de pensiones del propio IES. Y al mismo tiempo, el BIES le hacen que compre la banca, la cartera mala de la banca privada, entonces estamos fregados. Exactamente. Entonces, la banca privada se lleva la carne, el BIES se lleva el hueso. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Que es otra vez negocio. Es darle negocio con la plata de los afiliados a la banca privada que estará frotándose las manos de este rato y seguirle fregando al BIES. Y si el BIES tiene algún problema, alguna cosa, enseguida ha de tener que ser plata del Estado que venga a sostenerle, mientras los privados terminaron haciendo pingües negocios con los recursos de los afiliados. Desgraciadamente, por allá van los tiros con este proyecto de ley. Y lo más importante, es decir, dejarle totalmente indefenso al BIES frente a los requerimientos de recursos para la caja fiscal, para que el gobierno pueda hacerse de la plata de los afiliados también para cubrir ese déficit que habíamos indicado. ¿Pero vos crees que puedan sacarse 5.000 millones? Esa es la forma de sacarse 5.000 millones, es decir, dejándole indefenso al BIES para que simplemente la plata de los afiliados pueda pasar o una parte a los bancos y la otra parte a la caja fiscal y punto. Pero a ver, sacar 5.000 millones ahorita de aquí hasta finales de año significaría que no pagarían a los jubilados o que van a pagar con bonos. Puede ser, puedes llegar a ese punto, puedes llegar a esa situación, porque si bien el IES tiene excedentes de liquidez, pero con esos excedentes de liquidez primerito paga jubilaciones. Y si le queda, puede hacer inversiones en títulos del gobierno central. Pero ahora tienes otro problema. Se supone que esas inversiones se tienen que, cuando ya van madurando, retornan esos recursos al IES y con eso sigues pagando jubilaciones. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Economía y Finanzas? Les está renovando a cada rato porque no tiene para devolverle en contante y sonante. Entonces va a llegar un rato que los excedentes de liquidez no van a ser suficientes para el pago de jubilaciones. Así de sencillo, porque todo se va a ir a la caja fiscal. Bueno, y con eso cuentan, ¿no? Para forzar, o sea, provocar una crisis de tal magnitud que ya la gente diga ya que privaticen esta soquetada, que esté absolutamente muerto diro los jubilados, los afiliados al IES, que digan, no, privaticen los hospitales, privaticen la jubilación, hagamos nomás todo el modelo chileno. Y resulta ser que el modelo chileno, y lo poco del modelo chileno que aplicaron en Colombia, todo se está revirtiendo porque no ha resultado, es un fracaso en todo lado. Es que te resulta carísimo, imagínate los famosos fondos de pensiones en las AFPs chilenas. Pagas toda tu vida laboral 25% de tus ingresos para que al final te digan, le vamos a pagar la jubilación por 5 años
esta cantidad y si se muere usted después de los 5 años, fregado, pues imagínate a ese punto. Entonces, porque cuando es capitalización individual, no tienes las ventajas de tener unos fondos combinados de todos los afiliados que tienen ventajas en términos de rendimientos, puedes hacer diversas inversiones en carteras diferentes, etcétera, etcétera. Eso no puedes hacer con fondos individuales. Entonces, hasta desde la perspectiva técnica resulta ineficiente el manejo de fondos individuales frente a lo que es un solo fondo de pensiones para un sistema solidario como el que tenemos. Ahora, vos has leído la propuesta que hicieron, una propuesta bastante censurada, bastante maquillada, que hicieron Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes y otros consultores en la época de Guillermo Lazo, creo que lo hicieron. Ellos plantean una cuestión bastante más moderada de lo que en realidad estaban planteando antes. Y esta ni siquiera es la versión que aparece en el proyecto de ley que está mandando el gobierno como ley urgente al legislativo. ¿Cómo crees vos que van a maquillar la cosa para terminar saliendo con la suya? Bueno, verás, lo que a mí me preocupa es que ya ni siquiera tienen que maquillar, ni siquiera, y ni se toman la molestia de maquillar las cosas, porque tienen la mayoría en la asamblea. Ellos saben que cuentan los votos y casi cualquier disparate que propongan, que eso ya pasó con las leyes que ahorita están inclusive cuestionadas por la Corte Constitucional. Simple y llanamente ellos saben que va a pasar esta ley y punto. Es decir, ya estamos a pocos días por lo que es el proyecto de ley económico urgente y saben que esto va porque va y con eso van a garantizar el financiamiento que necesita la caja fiscal del BIES para cerrar el año. Fin. Ahora, mira, el tema es que, claro, en el cortísimo plazo esto puede resultar tremendamente beneficioso para los bolsillos de ciertos oligarcas amigos del gobierno y probablemente para la propia familia, pero ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo ya plantean serios problemas de sostenibilidad. Es decir, el país viene de una situación económica muy grave. El tejido productivo ha hecho lo posible por estirar las cosas, por tratar de no ser drásticos, no tomar medidas irreversibles, pero ya el año anterior, sobre todo con el tema de los apagones, para muchas empresas familiares, para muchas empresas medianas, incluyendo ya para algunas empresas grandes, los estragos fueron tan grandes que algunas tuvieron ya que liquidar. Es decir, ya estamos hablando de temas irreversibles, es decir, inclusive cuando hay una expansión, la empresa que ya está muerta, nomás, no es que así como baja, después sube, no, ya está, ya marchó, ya marchó. Entonces, durante muchos años estuvieron estirando las cosas, tratando de sostener, de disimular, no pagando impuestos, no pagando las afiliaciones al IES, dándose las vueltas por aquí, no pagando a proveedores, en fin, dándose las vueltas por acá. Pero ya el año anterior yo creo que fue letal para muchísimas empresas. Hay, a pesar del aumento de la migración, ¿no es cierto?, de la inmigración de buena parte de la población económicamente activa, hay evidencias de un deterioro brutal del mercado laboral, del empleo adecuado que llegó en la época de Correa casi al 50%, se bajó al 30%, 30 y poco por ciento ahora. Y sin embargo, siguen cuestionando las cifras, así como mencionabas el tema de las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto, que creo que en el 2021 me contaba el Marco Flores que habían puesto para el 2020, no es el 21, el 2023 habían puesto que había crecido la economía en 9,6%. O sea, casi 10% tasas de crecimiento chinas, imagínate. Bueno, pues ahora ya sacan unos datos sociales. Acuérdate que desde mediados del 2018 cambiaron la metodología para cocinar las cifras a favor del gobierno y convirtieron al INEC en una oficina de propaganda del gobierno. Y ahora dicen que se ha reducido la pobreza. ¿Cómo crees vos que eso va a pasar? A ver, la pregunta es, ¿se ha reducido la pobreza desde cuándo? Porque si tú ves el incremento de la pobreza que se ha dado en los últimos años es brutal. Ahora que se haya reducido un poquitín y puedes justificar todo esto, inclusive las cifras macroeconómicas aparentemente positivas del primer trimestre del año 2025, se debe a la inyección de 550 millones de dólares de los famosos bonos que regaló Noboa en el marco de la campaña electoral. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú lo que tienes es estos impulsos, estas como inyecciones
puntuales de recursos que te inflan las cifras, pero por debajo no hay nada. Entonces ya vamos a ver cuando el Banco Central saque las cifras de los siguientes trimestres de este año, vamos a ver cuál es la realidad. Y eso juntándole con el tema de la seguridad social. Si cada vez tienes más desempleados, porque esa es la realidad, o más empleo, porque también hay una trampa en las cifras de empleo, si tú tienes más empleo no adecuado, simplemente el IES tiene menos afiliados que están aportando, y aquí es donde viene la trampa de las cifras de empleo. A ti te presenta el INEC la cifra del empleo adecuado, y te dice, sí, el empleo adecuado está en el 30 y tanto por ciento, pero tiene dos cifras que sumadas es en realidad el subempleo. Tiene el subempleo como tal y lo que se llama el empleo no adecuado. Entonces tienen ahí sus criterios para diferenciar el uno del otro, pero al fin y al cabo es subempleo. Y claro, en definitiva es también un desempleo escondido, porque el desempleado que simplemente no hace nada en la vida son muy pocos, pero el que está desempleado y tiene que sobrevivir, aunque sea vendiendo caramelos en la esquina, ya está registrado como empleo no adecuado. Entonces las cifras se presentan como que la cosa no está tan mal, pero este empleo no adecuado no está aportando al IES. Es solo el 30% de la población económicamente activa la que te está aportando al IES, y ese es otro de los problemas estructurales. Si quieres mejorar el IES, necesitas primerito más aportantes. Si estás reduciéndose los aportantes y la expectativa de vida de los ecuatorianos va incrementándose, tienes que pagarles más años a los jubilados y son cada vez más jubilados, estás pegado. Hay que recordar para nuestra audiencia y sobre todo para los jubilados, porque les comen mucho el cuento, ¿no? Que después de la auditoría de la deuda externa se entregó al IES una cantidad gigantesca de recursos. Nunca antes en los 80 años previos ni después en la historia del IES ha habido una inyección de ingresos tan importante de parte del gobierno al IES, y con esa plata, ¿no es cierto?, se compró la deuda externa al 30%, al 31% de su valor nominal, que el IES pudo reclamar al 100%, es decir, que era un doble dividendo para el IES. Es un pequeño detalle que no les gusta a los enemigos del correísmo, ¿no es cierto?, como parte de una propaganda de odio. Tratan de ocultar esa situación, pero con esos recursos no solamente que se construyeron muchísimos más hospitales, se dotaron de nueva infraestructura, de nuevos equipos, de lo más avanzado de la tecnología, sino que adicionalmente casi se triplica el número de afiliados. Es un tema muy importante. Lastimosamente, desde entonces para acá, cada gobierno lo que ha hecho es tachando el número de aportantes. Entonces, parte de la crisis que quieren decir, es que no hay otra alternativa porque se está envejeciendo la población, eso fuera cierto si es que el porcentaje de los afiliados fuera el 100% o el 90% de la población económicamente activa. Pero ahorita, como estábamos mencionando ahorita, estamos hablando de que ni la tercera parte de la población económicamente activa está aportando al IES. Simplemente con que se duplique la parte de la población económicamente activa que se afilia al IES, ya con eso se estaría cambiando el panorama de sostenibilidad del Seguro Social. Cambiarían totalmente los estudios actuariales del Seguro Social, sin necesidad de aumentar la edad de jubilación, sin necesidad de reducir las pensiones, sin necesidad de reducir los beneficios para los afiliados y sus familias, sin necesidad de que haya algún tipo de transferencia brutal de activos como quieren hacer con las privatizaciones. Entonces, yo creo que es importantísimo esto que menciona Carlos, ¿no es cierto? Porque es la clave de lo que nos están queriendo plantear. Aquí nos quieren poner contra las cuerdas y decir, no hay otra alternativa que privatizar todo. Es decir, están creando una situación tan grave en la situación fiscal, están creando una situación tan grave en la situación del IES. No se menciona el hecho de que los oligarcas no pagan ni al SRI ni pagan las aportaciones patronales al IES. Entonces, aquí tenemos una cantidad de opciones que están totalmente fuera de la discusión, que la academia no se pronuncia en absoluto, que los técnicos no se pronuncian en absoluto, porque nos quieren poner contra las cuerdas a los afiliados, nos quieren poner contra las cuerdas al país entero. Entonces, aquí yo subrayo estas cosas que estás planteando, porque muestran claramente que no estamos hablando de que en el largo plazo, es decir, cuando hablábamos, cuando se habla digamos, en teórico, ¿no? Dicen, bueno, pero de aquí, cuando acabes tus aportaciones, de aquí, después de 20 años de aportaciones, vas a tener este problema. Estamos hablando de una cuestión que se va a reflejar antes de que acabe el 2025. ¿Cómo ves vos la cosa?
¿Cómo ves la Bueno, cosa del 2026? Porque el otro problema es que en el 2026 el monto de servicio de la deuda es todavía mayor, con la nefasta renegociación con la que compró el puestito en Washington el señor Martínez. En plena crisis sanitaria, mandó sacando a la gente, redujo el presupuesto de salud, redujo el presupuesto de la policía, del ejército. Con eso se compró el puestazo allá, hizo una renegociación de la deuda y estamos fregados del 2026-2027 porque son los picos de los pagos. ¿Cómo ves vos la situación fiscal? ya, verás, yo lo que veo es que en el tema fiscal viven cada día, un día a la vez. Es decir, tratan de salir en el cortísimo plazo más o menos con lo que tienen, pero no están pensando qué va a pasar más adelante. Y eso es un problema gravísimo. Ya acabas de indicar el tema del servicio de la deuda que desde el 2026 prácticamente se nos duplica, ¿ya? Y eso va a ser una carga tremenda porque eso nos queda hasta el año 2040, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Para el año 2026 ya tienen que estar este mismo momento elaborando la proforma presupuestaria porque tienen que presentarle en el mes de octubre, ¿ya? Entonces yo lo que me imagino es que el tema del financiamiento externo ahora sí van a tratar de salir a colocar bonos soberanos, ¿ya? Entonces eso desde cierta perspectiva te alivia un poco en la medida de que ya no estás sujeto a las condicionalidades de los multilaterales, ¿ya? Pero por el otro lado es un financiamiento bastante caro, ¿ya? Y con 700 puntos que nosotros tenemos, quiere decir que hemos de conseguir tasas al 11% si es que salen a colocar bonos soberanos y si es que hay la oferta de los recursos. Entonces eso es lo que van a hacer, es decir, van a continuar Pero con eso la será en lógica. términos nominales al 11% porque te van a pedir un descuento. O sea, vos vendes con descuento, entonces la tasa efectiva es muchísimo Es más más cara. alta, es más alta. Entonces yo lo que le veo es que los tiros apuntan a seguir acudiendo a financiamiento para seguir sosteniendo la caja fiscal. Y ahí es donde viene el grave problema, es decir, no están apuntando a los elementos de la economía en cuanto a su reactivación, porque a la final lo que paga las cuentas es la producción, pues, pero no están apuntándole de ninguna manera en ese sentido. Por ejemplo, este gobierno no tiene una política productiva, en el sentido de tener, por ejemplo, una política agropecuaria. No tienes una política industrial, no tienes una política de exportaciones, ¿ya? Entonces no tienes nada que esté orientado hacia dinamizar la producción y el manejo de las cuentas fiscales al reducir notablemente la inversión pública, quiere decir que no le estás metiendo dinero que puede activarte mecanismos de reactivación productiva en la economía nacional. Entonces, seguirá el país viviendo a punta de deuda hasta que un rato ya no haya ninguna posibilidad de obtener recursos desde el exterior. Ya llegamos casi a ese punto en el año 2024, pero de alguna manera los multilaterales nos inyectan algo de recursos, mejora un poco lo del riesgo país, inclusive hasta políticamente diría que nos bajan el riesgo país para que se nos abran las puertas del financiamiento y seguir con este esquema de seguir condenados a la deuda para poder mantener las cuentas fiscales. Ahora, a ver, del tema de la cuestión productiva, y me pongo yo de lado, digamos que me hago novoísta, misericordia, Dios no quiera. Ya, y es que para eso estamos aumentando la precarización laboral. Por eso estamos diciendo que en el caso del sector turismo, entonces ya no tienes que cumplir con el código de trabajo. ¿Cuáles podrían ser los efectos de eso? Aparte del aumento de la pobreza y de la precarización laboral y de la reducción de las condiciones de vida de la gente. ¿Qué efecto puede tener en realidad en el tejido productivo? Bueno, verás, básicamente la precarización laboral lo que apunta es a mejorar los márgenes de utilidad de los empresarios. Pero hay una situación que es clarísima en el sentido de que desde la perspectiva, podríamos decir, microeconómica o aislada, es bueno, el empresario va a tener más utilidades, va a crecer la empresa. Pero si tú sumas y tienes una situación de precarización laboral generalizada, simplemente lo que estás diciendo es que el nivel salarial en toda la economía va a bajar. Bajan los salarios, baja el consumo y eso le termina golpeando al propio empresario porque vende menos, ¿ya? Esto está inclusive en la historia del pensamiento económico, está recogida
desde la crítica que hacía Keynes y que de alguna manera en el New Deal de Roosevelt se planteó a la política que tenía los gobiernos gringos anteriores a Roosevelt, que lo que decían es aquí hay que bajar salarios porque eso mejora la situación de las empresas en la Gran Depresión. Tú bajabas los salarios y los pocos que tenían empleo consumían menos y todo se iba al demonio, básicamente. Para que quede constancia, sobre todo para nuestra audiencia más joven, cuando se decretó la dolarización a 25.000 sucres por dólar, el salario mínimo vital significaba $48 por mes, $48 mensuales. Con la teoría a la que está haciendo referencia Carlos, en la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Ahí está el tema de la oferta y la demanda, debería haber habido pleno empleo. Y al contrario, revisen las cifras. Aumentó el desempleo, a pesar de que había una emigración brutal. Decían que hasta 3 millones de ecuatorianos de 12 millones, otros dicen 1 millón. Bueno, cualquiera, es una inmigración brutal, es una salida brutal de la gente. Se reduce la población económicamente activa, entonces se reduce el denominador de la tasa de desempleo. Aumentó la tasa de desempleo, pero aumentó también la tasa de subempleo o de empleo no adecuado. Aumentó la precarización laboral. En absoluto, una reducción del salario, sea directo o indirecto, mejora las condiciones del mercado laboral. Y la cuestión es más grave, diría yo, Carlos, porque se está planteando para el sector turismo, cuando el propio presidente hace todo lo posible para destruir el turismo en el Ecuador, cuando dice, primero que declara el conflicto interno. Y segundo, que hasta se inventa de que en el Ecuador hay 2.000 hectáreas de cultivos de cocaína, que los propios gringos, por más que le quisieran mimar, le dijeron, ¿de dónde sacaste esa plata, esa cifra? Pues no. Entonces, está haciendo todo lo posible por hacer creer que el Ecuador es un infierno. ¿Cómo van a venir turistas acá? Por más que pongas el salario a 4 reales, ¿quién va a venir al Ecuador si están matando todos los días? Si está 2.000 hectáreas de coca, si están habiendo por todo lado los problemas. Entonces, me parece que, decías del sector agrícola, la víspera de la salida de las cosechas en cualquiera de los cultivos, el gobierno sistemáticamente está autorizando importaciones para que se caigan los precios en el sector agrícola. Entonces, ¿qué sector crees vos que va a poder levantar cabeza en estas condiciones? Ninguno, porque no hay una política de reactivación productiva del país. Todo apunta hacia negocios particulares y hacia la privatización de todo lo que es público. Y volviendo al tema del turismo, aquí también cabe una reflexión. ¿Qué es turismo? Dentro de este gran paraguas turismo entra una infinidad de negocios y ahí también puede haber la trampa. Tienes, por ejemplo, hospedaje, tienes transporte, ¿ya? Tienes restaurantes y alimentación. Inclusive el Banco Central del Ecuador, cuando hizo en algún momento las cuentas satélite del turismo, consideró la producción de ciertos bienes, que eran las artesanías y ciertos bienes que compran los turistas. Entonces viene a ser también un paraguas bastante amplio. Y no nos olvidemos de los casinos, pues, ¿no? Los Casinos y de las apuestas, ahí está la mafia de Macao. Aquí está clarísimo el tema de lavado. Entonces, yo le veo que aquí hay trampa primero por la definición, o sea, por utilizar el tema del turismo como el paraguas para este intento de flexibilización laboral. Y dos, porque te suena a que va a impulsar una actividad que podríamos decir en el imaginario de los ecuatorianos es importante, porque ahora viene otro detalle. ¿Cuánto realmente pesa el turismo en la economía? ¿Ya? Pero con el paraguas que te estoy diciendo pueden incorporar un montón de otras actividades bajo el concepto de turismo y lo que hacen es van a esta precarización en varios de los sectores y como el mismo Novoa dijo, este solo es el principio. Eso es lo grave. Ahora, mira, con esto vamos acabando. Hemos hecho un recorrido muy exhaustivo tratando de ubicar por dónde es lo que le van a cerrar las cuentas. Es decir, ¿vos crees que esta ley que están mandando para cambiar el seguro social en alguna manera les habilita para resolver al menos su cortísimo plazo en la gerencia de este malhadado negocio y negociado que están haciendo la Hacienda Ecuador? Claro, lo que le va a generar es mucha más facilidad a la caja fiscal para acceder a los recursos del IES. ¿Cómo? ¿Cómo harían? Básicamente,
el BIES va a tener mucha más libertad de realizar sus inversiones, que será a través de la compra de títulos del gobierno. Entonces, aquí simple y llanamente se le deja como banco de inversiones bajo los conceptos de rentabilidad y de seguridad, simplemente inclina a que la mayoría de los recursos destine hacia la caja fiscal, y eso va a tener, por ejemplo, un detrimento clarísimo en los quirografarios y en los prendarios. Y va a haber menos plata para la ciudadanía, pero va a haber más plata para el gobierno, porque bajo los principios de una banca de inversiones, que no es del BIE, sino una banca de inversiones de mercado, simple y llanamente tendría que dirigir la plata para la caja fiscal. Bueno, eso sí, ahí sí funcionaría un crowding out, es decir, un efecto de expulsión del mercado cautivo que tenía el IES, el banco del Sí, IES, el BIES, con el tema de los préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios, ¿no? sí. Y ahora dices inclusive que están queriendo pasarla al sector privado. Claro, la cartera que ya tienes, la que ya está concedida, pasa al sector privado, y aquí el sector privado le entregaría recursos al BIES, pero unos recursos ingentes para que continúe con los créditos quirografarios hipotecarios, es decir, termina matando estos créditos que Ese siempre nicho van de a ser. mercado que era la fuente de rentabilidad más segura, digamos, del IES. Exactamente, Ahora, mira, exactamente. este problema tienes vos también, inclusive con este swap de carteras que danse el BIES con el hueso y el sector privado, la banca privada con la carne. Y siempre tiene un gran problema. Si la gente no tiene empleo, si la gente no puede vender las cositas que puede producir hasta completar el mes, porque simplemente sus clientes potenciales no tienen plata, ¿cómo pueden esa gente pagar los créditos? Es que esa es la cuestión, es decir, también cuando, a ver, desde una perspectiva de un banco de inversiones de mercado, ya, si va a vender cartera, te vende la cartera buena, no la que esté en mora, ya. Entonces, si por el otro lado vas Se a tener, compra la cartera buena. Lo que pasa es que el BIES no tiene eso. Cuando se hizo esa situación, acuérdate que en el 2023 Primicia sacó el dato de que el consejo del BIES había destinado 1.500 millones, cuando no había plata para otras cosas, había destinado 1.500 millones de dólares para comprar la cartera de los bancos. Yo pedí que se haga pública esa cartera y hasta ahora no presentan las cuentas. ¿Por qué? Si es que es una cartera buena, ¿por qué no la presentan? Y muestran que técnicamente se hizo un buen negocio para los afiliados. ya, Porque obviamente, ¿no es cierto?, los bancos le encajaron al BIES los huesos. ya, ahora justamente ahí, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Quién tiene cartera buena en el sistema financiero y quién tiene cartera mala? El BIES tiene cartera muy buena, ya, por todo lo que sabemos, porque los créditos quirografarios, prenarios, hipotecarios están atados a nómina, ya. Pero ¿qué es lo que está pasando con la cartera de la banca privada en este mismo momento? Ya tuvimos el caso de una cooperativa en Cuenca, CREA, que tuvo que liquidarse, se Era cerró, segmento uno, ¿no? segmento uno. Y no es el único caso con problemas. Yo conozco de primera mano que los bancos pequeños y las cooperativas en general, todas desde la segmento uno, ya están con unos índices de cartera vencida bastante elevados, ¿ya? Por toda la situación que nosotros estamos viviendo. Y lo que hacen es lo de siempre, la famosa reestructuración que les permite la ley, reestructuran el crédito, pero igual sigue el crédito, lo que no te aparece es que está en mora, nada más. Pero es un crédito malo, es un crédito que tiene problemas de recuperación. Entonces, ¿quiénes tienen los créditos malos? El sistema financiero privado. ¿Quién tiene los créditos buenos? El BIES. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Un swap para que el uno se lleve lo del otro. Pues eso es simplemente lo que van a hacer. Entonces, el BIES va a terminar con todos los problemas de morosidad que este rato tiene la banca privada, y la banca privada va a terminar muy bien saneadas todas sus cuentas al comprar la cartera del BIES. Revelaciones muy preocupantes, Carlos. Te agradecemos. Yo creo que la audiencia ha quedado muy enriquecida con tu experiencia, con tu forma de explicar. Te agradecemos muchísimo, ¿ah? Pásala bien. No sé si quieres acabar redondeando con algunas últimas palabras. Bueno, realmente es una preocupación, pero yo creo que puede que esto en algún momento se revierta en beneficio de los ecuatorianos. Yo creo que el campanazo que dio la derrota electoral de Milei del día domingo nos dice que esto puede ser temporal. Y aquí en el Ecuador, ya después de un año un poco más, tendremos nuevamente elecciones, y yo creo que
y espero que sea por la vía democrática que esto se revierta, pero creo que sí se va a revertir. Si nos toca aguantar todavía, pero no va a ser permanente. Ojalá Santa Marianita te oiga, hermano. Un abrazo, cuídate, muchas gracias. Igual, Pedro, que pases muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima, compañeros.